Se hace un silencio en la sala. Se apagan las luces. Escuchamos la tercera llamada. Se abre el telón. Esto es A Escena. Arrancamos con la función. Muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos están viendo en el YouTube, en A Escena en pantalla. Los saluda Julieta Orduña con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes en este programa y tenemos dos invitadazos de lujo. Al maestro José Luis Sustaita Luébano, coordinador de la licenciatura de Danza Clásica de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Y también tenemos al maestro Jorge Campos Espino, coordinador de la Escuela de Danza Josh Berat. ¿Cómo están, maestros? Bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de llegar a sus numerosos aficionados a esta emisión. Gracias. Pues gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta escuela de danza, que es como el ombligo de Aguascalientes en la cultura. Yo quiero suponer así porque pues generaciones van, generaciones vienen y de alguna forma ahora en esta Universidad de las Artes, bueno, se preparan los artistas, los jóvenes artistas, y bueno, pues aquí estamos trabajando. Perfecto, al pie del cañón. Pues hoy vamos a presentar dos temas muy importantes, interesantes e históricos. Uno de ellos es el tema de la pelea de gallos, quien cumplió 75 años en diciembre del 2020, se festejó a lo grande. Y también vamos a hablar de la gala de ballet Petipa Bicentenario. Esto se presentó en el 2018. Pero ¿por qué vamos a hablar de esta gala de ballet? Bueno, pues porque en este año se transmitió en el canal 22 y pues no quisimos dejar atrás estos dos eventos tan importantes. Entonces, pues comenzamos y vamos a dar entrada primero, si les parece bien, maestros, a la pelea de gallos. Vamos a recordar un poquito de esto, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué representa para ustedes el tema de la pelea de gallos? Adelante, maestro Jorge. No, maestro, usted vendría a ser aquí la parte medular de esta conversación. A mí no me tocó vivir, me ha tocado vivir la transformación de la música, del sentimiento, de la tradición, pero en verdad a quien le tocó vivir la esencia misma de la primera ejecución de la pelea de gallos, pues corresponde al maestro José Luis Sustaita. Yo me encargué del espectáculo y de hacer un poquito de investigación, pero en realidad el maestro José Luis aquí es quien tiene la vara alta. Adelante, maestro José Luis, entonces le damos la palabra. Muchas gracias a los dos, son muy gentiles. Yo no, bueno, sí, ya había nacido en el 47 cuando esta pieza musical se escribió, pero ¿qué representa? Pues yo creo que nada más y nada menos haberse constituido durante el tiempo como un himno, como una pieza musical con la cual se identifica a nuestro estado de Aguascalientes y con la cual todos los hidrocálidos, sea en su lugar o fuera de su lugar de origen, es decir, fuera de Aguascalientes, les trae el recuerdo y la memoria, pues, el recuerdo de pertenecer al estado de Aguascalientes. Yo creo que es un elemento de la cultura popular de Aguascalientes. Maestro José Luis Sustaita, ya investigamos un poco, de hecho vimos el espectáculo en donde usted daba también una semblanza histórica acerca de esa pelea de gallos y participaron en la coreografía 4 personajes muy importantes. ¿Quiénes fueron? Bien, en la coreografía, fíjese que participaron para la creación 3 maestros que entonces se desempeñaban como maestros de danza. La maestra María Elena Cardona, que fue la que coordinó a los otros 2, la maestra Asunción Gutiérrez y el maestro Jesús Velasco. Entre ellos 3
crearon esta obra coreográfica que fue montada para 5 parejas que entonces formaban parte del grupo de danza folclórica que existía en la entonces Casa de la Juventud Mexicana en la ciudad de Aguascalientes. Y también, bueno, aquí un dato interesante y para aquellos que no sepan, la presentación oficial de esa pelea de gallos, es cierta esta fecha, si no me la corrobora por favor, en 1962 se realizó en la exedra de la Plaza Patria. Exacto, es ¿sí? Cierto eso, sí fue en la toma de posesión de la gobernatura del profesor Enrique Olivares Santana. Bueno, porque a veces se confundiría que fue igual que fue en 1945, pero primero vamos a darle el crédito al señor Juan Santiago Garrido Vargas, ¿no? Quien fue el autor de la pelea de gallos. Exacto, él fue el que escribió la pieza musical. La parte coreográfica es de lo que estábamos hablando hace un momento. Y curiosamente este autor pues no es de Aguascalientes, sino chileno. Cierto, sí, él era normalmente, me parece que él nació en Valparaíso, uno de los departamentos, ¿verdad?, del país de Chile. Y sin duda, bueno... Sí, adelante, maestro. Y sin duda, bueno, pues tenemos 2 obras muy importantes en Aguascalientes. Una que es el mural de la ciudad, que es de Osvaldo Barra, y la otra que es la pelea de gallos, que es de 2 chilenos precisamente. Entonces, 2 símbolos muy importantes para nuestra entidad y que recrean una época, un momento, una época de la historia en la feria. Si hablamos de 1944, que según los datos que yo he recopilado, comenzó a escribirse en 1944, pero se presenta por primera vez en 1945, un 20 de abril, en uno de los tapancos de la feria. Sí, porque el maestro Carlos Reyes Sagún también ahí comentaba en un video histórico, bueno, en el espectáculo que ahorita vamos a hablar precisamente, que estaba el tapanco allí en el Jardín de San Marcos y pertenecía a... ¿Recuerdan el nombre del señor? Pepillo, José García, ¿verdad? José García, Pepeillo. Muy bien. Yo creo que estos aniversarios son muy importantes porque se va perdiendo todas esas fechas y cuando festejamos, pues nos damos a la tarea de ir a los archivos, a los libros, a las historias orales y que todo el mundo se entere de cómo surgió este tema de pelea de gallos que todos cantamos y todos bailamos en una Feria Nacional de San Marcos. Y ahora nos vamos con ese festejo tan grande, con ese espectáculo en el 2020 que fue en diciembre y que fue el aniversario también del grupo termal, maestro Jorge Campos. Así es, pues bueno, este fue un espectáculo que se creó precisamente para presentarlo en el periodo de la feria, pero que desafortunadamente por todas las cuestiones que ya son conocidas por todos, no se pudo desarrollar. Entonces se fue posponiendo. Originalmente se había pensado que fuera en el palenque de la feria, por el elemento tan importante, porque es el centro es el corazón de la Feria de San Marcos, pero pues también por cuestiones de salud no se pudo. Luego se pensó en el Teatro Aguascalientes, tampoco, porque la contingencia estaba muy apretada, y bueno, al final de cuentas se decidió que fuera en la explanada Refugio Reyes Rivas, que es la explanada que está fuera del Museo de Aguascalientes, teniendo como marco este escenario natural de las columnas del museo, y bueno, pues se tuvo que hacer una readaptación del espacio, del concepto que se tenía para crear este espectáculo, y crear este espectáculo un tanto fusionando la tradición con las diferentes épocas. Una de ellas, bueno, la época de los años 60 precisamente, cuando se baila por primera vez la pelea de gallos,
pero también buscar el entorno alrededor de este mural que se pintó para el Palacio de Gobierno en función del el mural de la feria, precisamente. Las muchachas que aparecen en el espectáculo de los 75 años de la feria son con base en las pinturas realizadas en el Palacio, y utilizando también elementos de la época como la película del Gallo de Oro y todas las canciones que se han compuesto a través de los gallos, precisamente. Tomando en cuenta también, desde luego, a Federico Méndez, uno de nuestros compositores más destacados en México, que es de Aguascalientes. A mí me queda la duda, a lo mejor no entendí. ¿Este espectáculo iba a ser el ferial, maestro Jorge Campos? No. Para nada. No, para nada, no. Este es un espectáculo totalmente independiente, es un espectáculo del Grupo Termal, precisamente. Y bueno, pues como ya sabemos, el Grupo Termal se conforma por agrupación de música, por agrupación de danza, llevando las diferentes disciplinas de la danza, como la danza clásica y la contemporánea, y contamos también, bueno, con 2 cantantes que hacen las veces del atractivo visual, oral, vocal, y que con esto, bueno, pues le da un realce también diferente a los espectáculos que regularmente... Pues un espectáculo que es digno también de transmitirse en el canal 22. ¿Están de acuerdo los dos? Porque realmente... Claro, por supuesto. Y qué lástima que pues no se pudo en el 2020. Ojalá se pueda en este año, y si no, se podrá en otro. Porque vale la pena nuevamente volver a recordar ese aniversario, aunque ya no sería 75 aniversario de la pelea de gallos, pero no importa. Entonces, pues yo los felicito muchísimo a los dos por sus participaciones en esa pelea de gallos, y que recordaremos siempre cuando la escuchemos, ¿no? De quién es, cuándo se presentó, quiénes fueron los protagonistas y demás. Y hablando un poco también de la historia de esos ballets, de esos espectáculos, pues nos vamos con Marius Petipa, con ese bicentenario que fue en el 2018 y que se transmitió hace poco en el canal 22, y que mucha gente a nivel nacional e internacional lo vio. Vamos a hacer un poco de historia y quiero hacerles una pregunta. Bueno, siempre me ha intrigado esto. ¿Consideran que el ballet es el padre de todas las disciplinas dancísticas? Yo creo que sería muy arriesgado afirmar lo uno o lo otro. Yo creo que es una manifestación de la cultura de civilizaciones desarrolladas. Es decir, el origen sería la danza, ¿verdad? Pero el ballet ya es una manifestación de sociedades cultas, de sociedades un poco más evolucionadas. Y yo no creo que podría ser la madre o el padre. No, porque la verdad es tan importante como sería la música, o como serían las artes plásticas, o cualquier otra de las artes producto de las manifestaciones de la humanidad o del ser humano. Pero Marius Petipa sí es el padre del ballet clásico. Eso sí. Es otro tema, claro. Okay. Esa afirmación sí la podríamos sostener, porque fíjense que normalmente él se le considera a él como el padre de la danza clásica y del ballet clásico, porque eso es como una fusión de estilos. Él utilizó el estilo de Enrico Sacchetti, que era italiano, y del estilo francés en el cual él se había formado. Él fusionó estos 2 estilos, y el producto fue justamente la creación del ballet ruso, de lo que conocemos ahora como ballet ruso. Y ya antes de que él empezara a funcionar como coreógrafo y como director del ballet ruso imperial, existía, por supuesto, el ballet, pero con otra visión, con otra estructura y otra forma de hacer danza clásica y de presentarla en público. A ese movimiento se le llamaba el romanticismo.
o era el ballet romántico. A partir de la obra de Petipa, entonces se considera como una nueva era, una nueva etapa, la etapa del ballet clásico, porque justamente él era muy exigente en la utilización del vocabulario técnico de la danza clásica, por eso. Y por eso entonces se le llamó al espectáculo Gala de Ballet el romanticismo. Era para marcar ese como tránsito, ese pasaje entre una época y la otra, porque aún en la época en que se crearon las obras que fueron parte de este programa, todavía no se identificaba la obra de Petipa como parte del ballet clásico, sino eso fue posterior, que se le dio el nombre. Estaba como en la transición entre el romanticismo y el surgimiento de una manera diferente de presentar la danza clásica en espectáculo teatral. Bueno, a nivel nacional se estaba dando estos festejos de este gran bailarín y Aguascalientes no se quedó atrás y ustedes lo hicieron con un gran espectáculo como siempre lo han logrado y participaron por supuesto los dos. Como director artístico, usted, maestro José Luis Sustaita, y como productor ejecutivo, maestro Jorge Campos. En la producción, ¿qué nos puede comentar? Al igual que Pelea de Gallos, pues una gran producción, ¿no? Sí, pero yo creo que en estas producciones, hablar de la Pelea de Gallos es hablar de una parte muy tradicional de nuestro México, y en esto es hablar ya de una concepción con un estudio más profundo alrededor de la época, de las formas, de las texturas, de los colores, de la arquitectura. Bueno, pues Alan Paniagua, sin duda, un pilar muy fuerte dentro de esta parte de la escenografía, y Rubén Trejo Segura, que le dio una concepción diferente a la introducción, a este desfile inicial de la puesta en escena, y que, bueno, pues también que el director nos haya permitido jugar un tanto con la tecnología en algo que es tan clásico, y que, bueno, fue muy atractivo la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes participando también. Pues yo creo que la suma de todas estas voluntades alrededor de el mismo vestuario, la iluminación, la escenografía, la orquesta, todo el cuerpo de baile, la dirección, yo creo que si toda esta gama de talentos no se unen en una solamente, que es la del maestro José Luis, pues entonces no se tienen esos resultados, ni se llega a esos límites en los que ni tan límites que hemos llegado en que Canal 22, bueno, pues lo presente en una Navidad como un regalo de Navidad. Y bueno, pues eso es muy padre para uno que hace la producción de estos trabajos, ¿no? Claro, y además pues se estaban codeando ya, al estar ya seleccionados en la programación de Canal 22, pues se codean con grandes compañías, ¿no? Las hemos presenciado, todos aquellos que gustamos de ver ese tipo de programación cultural de alto nivel, ver que Aguascalientes pues ya está posicionado en ese rango. ¿Qué significó para ustedes y qué respuesta obtuvieron? ¿Algún comentario por ahí que hubieran obtenido? No sé, platíquenme. Bien, el espíritu general de la comunidad en la escuela y entre las amistades y familiares, pues es el espíritu de sentir un cierto un cierto orgullo y también por parte nuestra una cierta responsabilidad de seguir respondiendo a esa expectativa, porque saben, en verdad, que los espectáculos que ha producido el Instituto Cultural de Aguascalientes con alumnos y maestros de la Universidad de las Artes tienen un alto nivel de producción y de calidad técnica y artística. La verdad es que el proyecto no hubiera sido posible si no hubiera habido la voluntad primero institucional y luego la participación de tantas personas como era el maestro José Arián, que entonces era director de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, del maestro Jorge Campos como productor, y bueno, de tantos maestros, la maestra Saule Kubatova, que es nuestra asesora de danza clásica, el maestro Vladimir Gessler,
que es el asesor musical y que es el que nos ayuda a buscar partituras por todo el mundo. En este programa, uno de las tareas más importantes en la cual nos ayudó el maestro Gendler fue volver otra vez a localizar la partitura de una de las obras que formaban parte del programa. Me refiero a Paquita. Habiendo nosotros tenido Paquita de una reposición anterior que habíamos hecho, me parece que en el año de 1985 se había extraviado y no la encontrábamos. Finalmente encontramos partes en un lado y partes en otro. Esta partitura el instituto la había adquirido, la había pagado, habiendo recorrido un camino verdaderamente un poco pesado y habiéndola encontrado en una editora de París, luego nos hicieron el favor de enviárnosla a través de otra editora que se encuentra en Estados Unidos y luego a la filial que hay en México. Entonces, ¿sabe? En esta nueva reposición de este ballet Paquita, pues resulta que estaba extraviada, no la encontrábamos. Y siempre es una de los aspectos que nos causan un poquito de más tarea y de más trabajo, la localización de partitura para poder presentar nuestros proyectos en estas galas de ballet. Qué relevante es todo lo que nos comenta maestro José Luis Ustaita, porque vemos los espectáculos, pero no nos enteramos de todo lo que hubo detrás de ese proceso creativo que lleva a veces hasta años, ¿no? Y bueno, pues uno va como espectador 2 horas quizá, qué hermoso, qué bello, etcétera, pero hay un gran logro, un gran avance y eso se reflejó al ser seleccionados en el Canal 22 y por supuesto ser reconocidos aquí en nuestro estado. Maestros, ahorita que ha estado la pandemia y bueno, los artistas estaban y estamos todavía, ¿verdad? Algunos todavía pendientes de que esto acabe y que finalice, pero en danza, ¿qué respuesta hubo acerca de esto cuando los se cancelaron, cuando sus espectáculos tuvieron que frenarse y pues ni modo, tuvieron que adaptarse a estas nuevas tecnologías? Bien, en el caso de la danza clásica, pues como todos, yo creo que primero fue un impacto en el ánimo de trabajo y bueno, un asombro de encontrarnos frente a una situación no prevista y de esa naturaleza. Estábamos frente a algo desconocido y luego pues empezar a buscar estrategias y alternativas para seguir atendiendo el estudio y la formación de los alumnos a distancia y luego más tarde seguir otra vez insistiendo en encontrar alternativas para estimular el deseo para que los alumnos, los estudiantes se mantengan con ese interés de formarse como futuros bailarines. Yo creo que sin duda es relevante también y es muy importante las metodologías que ahora se utilizan para poder hacer que estos jóvenes no se dispersen en su formación. Yo creo que la Universidad de las Artes ha tenido a bien tener un equipo muy importante, tanto de maestros como de coordinadores, como de algunos jefes de área, que se han preocupado por realizar este tipo de trabajo, que en 2-3 días se tuvo que dar de alta a todo el personal, a todos los alumnos, a todos los maestros, abrir aulas de trabajo y fue un trabajo maratónico. Yo creo que es relevante esta transformación porque hace crecer a todos y aprender a todos de una forma diferente. Los que de verdad tenemos o tienen el talento para hacer las cosas, yo creo que es importante esta nueva forma de educar. Y yo creo que para los espectáculos, como en mi caso, que somos un tanto independientes, pues bueno, pues todo se viene abajo y hay que trabajar con una pareja o con 2 parejas o con 3 mujeres, pero que no decaiga el ánimo, porque se pueden hacer, en este tiempo hemos hecho yo creo que seminarios o trabajos o diplomados alrededor de las redes con diferentes agrupaciones en México y en el mundo, del cual, bueno, pues ha sido muy gratificante conocer y dar a conocer también nuestro estado a través de las redes. Yo creo que esta es una nueva forma de educar también.
Sí, yo creo que hay que ver el lado positivo de todo y finalmente pues se está dando a conocer Aguascalientes en la cultura por medio de las redes, ¿no? Y se seguirán transmitiendo sus espectáculos vía virtual mientras esta pandemia se acabe, porque no podemos ir a verlos presencialmente. La Universidad de las Artes ha estado siempre vigente y ha estado buscando espacios de participación, como lo fue en el 2020, en la celebración del Día Internacional de la Danza. Se proyectaron trabajos que fueron hechos con anticipación o que fueron hechos incluso para esa oportunidad a través de las redes sociales, y la danza estuvo presente en la celebración, como ha estado presente a lo largo del año en la página del Face del Instituto Cultural de Aguascalientes, pero también de la Universidad de las Artes, y por supuesto que lo seguiremos haciendo. Estamos justamente en la preparación de proyectos para que en este año podamos volver otra vez a repetir por los medios que sea posible la Gala de Ballet del 2021 y el Cascanueces del 2021. Perfecto, maestros, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ay, no, es que está tan rica la plática que después, por supuesto, si ustedes nos lo permiten, haremos quizá otro enlace con ustedes para hablar más acerca de la danza, que a muchos nos encantaría saber más de la historia, del pasado, del presente que ahorita lo estamos viviendo y el futuro, que nos va a deparar todo esto. Me dio muchísimo gusto, maestro José Luis Ustaita Luevano, maestro Jorge Campos Espino, haber estado con ustedes en este programa especial de Escena en Pantalla y que nos hayan platicado acerca de la pelea de gallos, de Marius Petipa, de la danza, de lo que está aconteciendo con los estudiantes de la Universidad de las Artes y de todo el trabajo tan inmenso que hacen y que han logrado, y que los estudiantes y los egresados también han hecho lo propio. Muchas gracias, Julieta, y muchas gracias también a Miriam Almanza. Gracias a las dos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes cuando deseen, ¿verdad, maestro José Luis? Claro, por supuesto. Muchas felicidades y esperemos ver próximos espectáculos en el Canal 22 y por supuesto también aquí en Aguascalientes. Ojalá, un abrazo y un beso. Ojalá que así sea. Un abrazo. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Se cierra el telón y en medio de sus aplausos nos despedimos de ustedes con una reverencia. Esto fue A Escena.